¿Qué tal un 10-10-10? Les explico. 10% de IVA, 10% de impuesto de renta para las empresas, 10% de impuesto para las personas, sin exenciones y sin gabelas, para nadie. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco en el país del dictador, en el país del tirano, en el país del régimen castrochavista, en el país del señor que encarna toda, pero absolutamente todas las ideas del señor Chávez, del señor Castro, del señor Lenin y del señor Marx. En el país en donde gobierna un izquierdista que está acabando con la libertad de expresión, que está acabando con la libertad de prensa, que está acabando con el periodismo y que está coartando cualquier tipo de oposición, porque es un egocéntrico, porque es un narciso y porque es un hombre que no escucha a nadie, sino que solamente quiere que hagan lo que a él le gusta. Y entonces en ese país sale avanti una periodista que no se sabe si es periodista o es propagandista, y que además de todo es la directora de un medio de comunicación que no se sabe si es medio de comunicación o el juguete de los banqueros o simplemente el lobby político de la derecha en Colombia. Y habiendo yo dicho esto, pues claro que tengo que hablar de Gustavo Petro, de la señora Vicky Dávila, de Revista Semana y claramente de los Gilinski, que son los protagonistas de este novelón y de este drama que se ha armado en Colombia. Porque por un lado están claramente los señores Gilinski, prácticamente los dueños del país, que pueden meterse la mano al bolsillo y comprar lo que se les dé la gana, hasta micrófonos y conciencias y dignidades, porque para eso es que vemos el control de Andrea Nieto y las columnas de Salud Hernández y del trabajo que está haciendo Vicky Ávila de investigación, que no tiene nada de investigación porque no existen ni testigos, ni pruebas, ni... Entonces podemos ver a los Gilinski usar la plataforma de Revista Semana para que una persona que supuestamente es periodista y que hace las veces de directora de esa revista pueda hacer campaña presidencial cuando ni siquiera todavía se puede hacer campaña presidencial. O sea que estamos presenciando en vivo y en directo cómo doña Vicky Dávila de Géneco, una pobre víctima de la tiranía de Gustavo Petro, utiliza la chequera de los Gilinski, que son los banqueros más poderosos de Colombia, al lado de Sarmiento Angulo, para sin ninguna pena y sin ni siquiera ruborizarse de los cachetes, porque ni rojos se le ponen, salir a hacer propuestas presidenciales y salir a cagarse en el periodismo para después meterle la culpa a un presidente de la República que no solamente tiene que lidiar con las mentiras que este medio de comunicación publica todos los días sin ninguna vergüenza, sino también con el aparato de poder hegemónico que viene del bolsillo de los Gilinski. Y entonces uno diría, ¿cómo es posible que en esta dictadura castrochavista de izquierda, cómo es posible que en esta tiranía petrista una periodista pueda alzarse por encima del periodismo y por encima de la democracia y por encima de la misma Constitución y de la gente y del que se le dé la gran gana a hacer campaña presidencial desde ya, ante la mirada atónita de sus seguidores que prefieren pensar que Petro se la pasa tuiteando, que el señor Gustavo Petro se la pasa enrumbado, que el señor Gustavo Petro se la pasa borracho y que la señora Verónica Alcocher, esposa de Gustavo Petro, le pone cachos al presidente, porque es que para darle pan y circo a este pueblo están los banqueros inyectando inyectándole billete a los medios de comunicación para que sigan embruteciendo a esta
esa catajarria de uribistas que todo el tiempo lo único que saben es mirar memes y mirar cadenas de WhatsApp para después salir a decir que no se aguantan más la situación de este país y al mismo tiempo celebrar que aquí en Colombia torpedeen y obstaculicen las reformas que los van a sacar a ellos de esa miseria tan en la que viven. Pero pues bueno, esto es Colombia, este es el circo montado por la derecha y la ultraderecha, la gente divinamente, caray, los banqueros, la burguesía, las élites y los dueños del país, que prefieren tenérmelo allá usted embrutecido, allá usted, porque hay que decirlo también, mientras una periodista de frente hace campaña presidencial al mismo tiempo que le grita que usted y ella misma y los banqueros que patrocinan esa guachafita están arrinconados en una dictadura de la que no van a poder salir. Increíble, y no es Macondo, y no es realismo mágico, sino que es la verdad de este país, que pareciera un inodoro gigante del cual no vamos a poder salir nunca. Así empezamos este notiparaco hablando de frente y diciendo que la campaña presidencial del 2026 ya la empezó Vicky Dávila utilizando las tapas de Revista Semana para explicar sus propuestas. Háganme el doble a favor, pues. Y es que la popular revista de la oposición en Colombia, que de periodismo poco, que de objetividad poco, que de fuentes poco y que de dignidad poco, sacó una tapa con el 10, 10, 10. Y ustedes dirán, ¿pero qué es el 10, 10, 10? ¿Qué es lo que está pasando entonces con el 10, 10, 10? Y es que el tal 10, 10, 10 es la propuesta que Vicky Dávila le envía a sus seguidores, que ciegos creen que ella es una posible salvación para este país. Y uno preguntaría, ¿pero salvación de qué? Si la inflación bajó, si el dólar bajó, si el desempleo bajó, si se le están devolviendo las tierras a los campesinos, si Ecopetrol va bien a pesar de que no le digan la verdad en estos medios de comunicación, si se están queriendo hacer las reformas bajo las vías democráticas que hacen respetar la Constitución y la democracia en Colombia, y si se le está garantizando a la misma oposición el libre derecho a salir a marchar, a salvarlos de qué, diría uno. Pero Vicky Dávila dice que 10, 10, 10, 10, que la gente pague el 10% del IVA, el 10% de renta a empresas y el 10% de impuestos a las personas naturales. Mejor dicho, lo que nuestra queridísima candidata a la presidencia, directora de Semana, esposa de uno de los miembros del clan Géneco y servidora de los banqueros de Colombia, es decirle a este país que la igualdad sí existe, que los pobres pueden pagar en igualdad de condiciones que los ricos, así los pobres no tengan los mismos privilegios de los ricos, porque si la justicia social existe para la gente divinamente, caray, la gente de bien carachas, para las élites, para la burguesía de este país, si esa justicia social existe dentro de su burbuja de privilegios, es que el pobre pague igual que el rico. Así el pobre coma y el rico coma caviar, porque aquí no vamos a tener un país lleno de vagos subsidiados a los que nosotros hemos empobrecido como se nos ha dado la gana, porque para eso hay trabajo, para pagarles también lo que se nos dé la gana. Y entonces doña Vicky Dávila sale con esta propuesta creyendo que está subiendo las escaleras de la brillantez, creyendo que ha dicho una genialidad y asumiendo nuevamente que este país es un país que no se informa y es un país embrutecido, porque convirtió a Revista Semana en un medio clickbait en donde la gente solamente se queda con el titular y nunca lee lo que verdaderamente es la noticia, y convirtió al periodismo en Colombia en un circo tal que los banqueros están aprovechando para imponer nuevamente su agenda política en este país. Y si es mentira lo que yo estoy diciendo, ¿por qué no se han ido del país Sarmiento Angulo? ¿Por qué no se han ido del país los Santo Domingo? ¿Por qué no se han ido del país los Ardila Lule? ¿Por qué no se han ido
ido del país los Gilinski? ¿Por qué no se ha ido José Félix Lafurí y María Fernanda Cabal? ¿Por qué no se han ido los Santos? ¿Y por qué Uribe no ha cogido y se ha marchado con toda la plata y sus hectáreas para otro lado? La respuesta es muy sencilla, porque en ningún otro país del mundo van a poder hacer lo que en este país hacen, que es controlar absolutamente todas las esferas del poder, no respetar la separación de poder, pasar por encima de la Fiscalía, de la Corte Suprema, del Congreso de la República y hasta del presidente de la República, porque aquí nadie le va a quitar los derechos a la gente de bien, caray, divinamente. Que harto se ha matado acá para poder vivir conservando el 85% de la tierra y la riqueza de Colombia, mientras el otro 15% que se lo repartan entre la clase media, la clase baja y la pobreza y la miseria absoluta que se vive en este país. Eso es lo que defiende Vicky Dávila y eso es lo que promulga Revista Semana, mientras le dicen a usted que este país es una dictadura. Si hay un ejemplo de cinismo y de descaro, es el que ejercen los periodistas mercenarios de este país, encabezados por la señora Vicky Dávila. Y entonces, ¿en qué quedan las publicaciones explosivas de Revista Semana? Las chivas y las noticias que iban a poner a temblar al país. En absolutamente nada. ¿Qué pasó con las maletas de Laura Sarabia? ¿Qué pasó con los audios de Benedetti? ¿Qué pasó con el testigo que tenía Vicky Dávila que iba a vincular a Gustavo Petro con el movimiento de dinero en efectivo? ¿Qué pasó con las pruebas que tenía Vicky Dávila de que Petro se había reunido con los clanes de la costa y que había recibido plata directamente de los clanes? O sea, de que Petro había autorizado el dinero ilegal a su campaña. ¿Qué pasó con las pruebas de que Petro se había pasado los topes para hacer campaña en el 2022? ¿Qué pasó con las pruebas que supuestamente vinculaban a Petro con Iván Mordisco y la financiación de las FARC a su campaña? ¿Qué pasó con todo lo que ha publicado Revista Semana y Vicky Dávila todo este tiempo? Yo les voy a decir, no pasó absolutamente no pasó absolutamente nada y ya nos podemos dar cuenta de qué se trataba esto. Se trataba de que la señora Vicky Dávila estaba haciendo campaña presidencial y faltando 2 años para que se acabe el gobierno de Gustavo Petro, Vicky Dávila, Revista Semana y los Gilinski armaron tremendo circo para tumbar al presidente, colaborar con el golpe blando y gestar posiblemente un golpe de Estado, no respetar las vías democráticas y acabar con un gobierno que se hizo elegir popularmente en el año 2022. Entonces ahora yo pregunto, ¿dónde está la dictadura en Colombia? En ningún lado. Si existe dictadura en Colombia, es la que ha montado acá la derecha y la ultraderecha y el neoliberalismo en este país, disfrazado, mejor dicho, de gente de bien que quiere la prosperidad para Colombia. No sean cínicos, no sean atrevidos, que aquí por lo menos hay medios de comunicación. Hay medios de comunicación independientes y donde quiebre esto, mejor dicho, no va a ser en un mes el ahorro para comprarlo. Medios de comunicación independientes que están ahí parados en la raya, así también nos calumnien y así también nos caigan encima, porque aquí se defiende la dignidad por encima del billete. Aquí se defiende la democracia y el pueblo por encima de las agendas políticas de los banqueros. Espero lo aprendan y les quede claro. Y entonces ahora yo le quiero preguntar a la mejor periodista de Colombia, a la directora del medio más visitado de este país, a la gente que hace periodismo con rigurosidad, ¿por qué no han informado bien del juicio de Uribe? ¿Qué pasa con Álvaro Uribe Vélez? ¿Por qué me le imputaron otro cargo más al señor? ¿Por qué no me han informado bien de los negocios del uribismo y del gobierno de Duque con los helicópteros en Ecopetrol? ¿Y por qué tampoco le han dicho al país qué pasó con las nóminas paralelas de Ecopetrol, que se estaban robando el petróleo de Ecopetrol y lo estaban sacando por debajo de cuerda con camiones para después coger y vender ese petróleo y la plata echársela al bolsillo? Gente divinamente, caray, de bien, de las mejores familias del país, robándose el petróleo de los colombianos. ¿Qué pasó con el negocio de los helicópteros? Nuevamente gente divinamente, caray, de bien, negociando con la plata de los colombianos. ¿Y por qué no se dice nada de Álvaro Uribe Vélez? Porque Álvaro
Álvaro Uribe Vélez al final va a ser el colaborador de la campaña de Vicky Dávila en unión con los banqueros y los Gilinski para que esta señora gobierne nuevamente en favor del establecimiento de poder en Colombia. Esa es la realidad en la que nos han hecho vivir la derecha, la ultraderecha, liberales y conservadores y la supuesta gente de bien con apellidos rimbombantes que ya llevan 200 años robándose al país. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, darle like y compartir para ver si este noticiero despega otra vez. Los amo y también amo a mi comunidad de Patreon que me pone las lentejas en el plato para yo poner el plato en la mesa y tragar con mi familia. Los amo.